Muy buenas, mi nombre es Jessica y hoy les voy a hablar sobre la introducción y la descripción de los problemas. La introducción. La vacuna es una estrategia fundamental para prevenir enfermedades, proteger a la salud pública, para así garantizar la efectividad de los programas de inmunización, que es muy necesario contar con un sistema en que nos permite registrar, almacenar y gestionar adecuadamente una información del paciente o de cada paciente. La vacuna es algo personal de la salud y del centro de vacunación. Sin embargo, en muchas organizaciones esta información se basa de manera formal, manual o mediante un sistema poco integrado, lo cual dificulta su administración. Por ello, ¡que se calle! ¡Sí! Por ello es el uso de la base de datos que se convierte en una solución para así permitir garantizar la información y así mejorar su uso de calidad y facilitar una buena consulta. También podemos decir que es una actualización y una generalización que reporta una gran gestión más eficiente de lo normal de un proceso de vacunación. También le hablo de la descripción de la problemática, que es la principal problemática, radica en la falta de centralización y organización de una información relacionada con un proceso de vacunación, que es el uso de registro manual o, como les venía diciendo, de sistema, que son las pérdidas de informaciones en el momento de que se genera guardar una información manual. Eso no garantiza de que después la tengamos para presentarla, que se han venido formando, digamos, errores a la información, a la dificultad de acceder rápidamente a una historia de vacunación de la cual no se está registrando o no se está guardando en un buen archivo, porque quizás se puede perder la orden o la hoja que usaron en el momento de hacer cada registro de un proceso de vacunación. También podemos decir que es el seguimiento de las actividades que requiere más tiempo y aumentar un riesgo de inconsistencia. Entonces, esta situación afecta la eficiencia administrativa, limita la toma de decisiones y dificultades. Muchas gracias. Buenas tardes, yo les voy a hablar acerca de la justificación del trabajo. Este trabajo es importante porque nos permite analizar y centrar toda la información de la vacunación en una base de datos. Esto permite la confiabilidad de los registros, reducir errores, agilizar citas médicas y agilizar los reportes de los registros. Esto también nos enseña cómo una herramienta informática puede resolver problemas dentro del área de la salud. El objetivo general de nuestro trabajo fue crear una base de datos de Microsoft Access donde pudiéramos organizar y centralizar toda la información de los procesos de vacunación. Por ejemplo, cuántas vacunas se realizaban al día, cuántos pacientes se vacunaban, los centros de vacunación, el personal de salud, y esto nos permitió organizar mejor la información y también reducir errores a la hora de hacerlos manualmente. Hola, mi nombre es Héctor Galván y yo le voy a hablar sobre los objetivos específicos. Analizar las necesidades de información relacionadas con los procesos de vacunación, identificando los datos esenciales que deben ser gestionados dentro del sistema, tales como la información de los pacientes, las vacunas disponibles, el personal de salud encargado de las aplicaciones, los centros de vacunación y los registros correspondientes a la dosis administrada. Implementar las bases de datos en Microsoft Access mediante la creación de tablas y el ingreso de registros, permitiendo centralizar la información en una única plataforma que facilite su almacenamiento, actualización y consulta de forma segura y organizada.
Desarrollar consultas que permiten obtener información específica y relevante sobre los procesos de vacunación, facilitando así el acceso a los datos, el seguimiento de los registros y el análisis de la información almacenada para apoyar la toma de decisiones y el buen manejo de la información. Diseñar fórmulas que permitan ingresar, visualizar y administrar toda la información de manera práctica e intuitiva, mejorando la interacción con la base de datos y optimizando los procesos de registros y actualización de los datos. Elaborar informes que presentan obtener la información de forma clara, estructurada y comprensible, permitiendo generar reportes relacionados con pacientes vacunados, aplicaciones realizadas, personal de salud participante y centros de vacunación involucrados en los procesos de inmunización. Por último, evaluar el funcionamiento correcto de la base de datos, verificando que los diferentes componentes contribuyan al mejoramiento de la organización. Controlar y gestionar la información asociada a los procesos de vacunación. Por otra parte, le estaré dando la descripción detallada de la solución. ¿Qué medidas se tomaron? Con el propósito de dar respuesta a la problemática identificada en la gestión de la información relacionada con los procesos de vacunación, se desarrolló una base de datos relacional en Microsoft y Access que permite centralizar, organizar y administrar de manera eficiente los datos asociados a pacientes vacunados, personal de salud, centros de vacunación y aplicaciones realizadas. La solución propuesta fue diseñada con el objetivo de optimizar el manejo de la información de manera mucho más fácil y compleja, reducir errores en los registros, facilitar la consulta de datos y mejorar la generación de reportes para el seguimiento de las actividades de vacunación. Desarrollar la solución inicia con el análisis de la información que debía ser gestionada dentro del sistema. A partir de la problemática planteada, se identificaron los principales elementos involucrados en los procesos de vacunación y la forma en que estos se relacionan entre sí. Este análisis permite definir la estructura general de la base de datos y establecer los componentes necesarios para garantizar una administración organizada de los datos. Como primer paso se diseñaron las tablas que conforman la base de datos. Cada tabla fue creada con una finalidad específica y contiene información relacionada con uno de los elementos principales del proceso de vacunación. La tabla paciente almacena los datos de las personas que reciben las vacunas pertinentes registradas e información necesaria para su identificación y seguimiento. La tabla vacunas contiene los datos correspondientes de las diferentes vacunas disponibles dentro del sistema. La tabla personal de la salud almacena la información de los profesionales responsables de aplicar la vacuna. La tabla centro de vacunación registra los diferentes lugares donde se realizan las jornadas de inmunización. Y finalmente, la tabla aplicaciones registra cada procedimiento de vacunación realizado, vinculando a los pacientes, las vacunas administradas, el personal responsable y el centro donde se lleva a cabo la aplicación. Posteriormente, se establecen las relaciones entre las tablas con el fin de garantizar la integridad y consistencia de la información almacenada. Estas relaciones son importantes porque permiten conectar los diferentes registros y evitar la duplicación de datos. Gracias a este estructura relacional, cada aplicación de vacuna puede asociarse correspondientemente con un paciente específico, una vacuna determinada, un profesional de la salud y un centro de vacunación. La implementación de claves primarias y claves foráneas contribuye a mantener la coherencia de la información y así facilitando la administración de los registros dentro del sistema. Una vez creada la estructura principal de la base de datos, se procedió al ingreso de la información de prueba en cada una de las tablas. Este proceso permite validar
el funcionamiento del sistema y comprobar que las relaciones establecidas operen correctamente. La incorporación de registros simulados facilitó la realización de pruebas sobre los distintos componentes desarrollados y permitir verificar la correcta interacción entre las diferentes entidades de la base de datos. Pues ahora, con el objetivo de facilitar la consulta y análisis de la información, se desarrollan diversas consultas que permiten obtener los datos específicos según necesidades del usuario. Estas consultas fueron diseñadas para responder preguntas relacionadas con el proceso de vacunación y generar información útil para el seguimiento de las actividades registradas. Entre ellas se encuentran consultas orientadas a identificar pacientes vacunados, conocer las vacunas aplicadas en cada centro de vacunación, visualizar las aplicaciones realizadas por el personal de salud y obtener historial completos de vacunación. Estas herramientas ayudan a acceder rápidamente a información relevante sin necesidad de revisar manualmente cada uno de los registros almacenados. Muchísimas gracias por su atención. Buenos días, mi nombre es Nicole Caraballo y el día de hoy les voy a hablar sobre las tablas creadas. Para el desarrollo de la base de datos se crearon 5 tablas: pacientes, personal de salud, centro de vacunación, vacunas y aplicaciones. La primera tabla que tenemos aquí es la tabla de aplicaciones, que esta fue diseñada para registrar cada vacuna aplicada, relacionando el paciente, la vacuna, el profesional encargado y el centro de vacunación. Como segunda tabla tenemos centro de vacunación, que contiene la información de los diferentes lugares donde se realizó la inmunización. Como tercera tabla tenemos la tabla de pacientes, que se creó para registrar los datos de las diferentes personas que recibieron las vacunas. El personal de salud, como siguiente tabla, que registra los datos de los profesionales encargados de las aplicaciones de las vacunas. Y las vacunas, que permite almacenar la información de las diferentes vacunas disponibles en el sistema. Muy bien, ahora pasemos al siguiente ítem, que son las relaciones. Una vez creadas las tablas, se establecieron las relaciones entre ellas con el propósito de conectar la información y garantizar la integridad de los datos. Como podemos ver aquí, la tabla de aplicaciones funciona como una tabla principal de conexión, ya que relaciona los pacientes con las vacunas aplicadas, el personal de salud con el centro de vacunación. Para esto se utilizaron claves principales y foráneas. Estas nos permitieron vincular los registros de una manera correcta y evitar inconsistencias o duplicidad en los datos. Pues gracias a las relaciones es posible consultar de forma integrada y mucho más ordenada la información relacionada con cada proceso de vacunación. Muy bien, como siguiente ítem tenemos las consultas. Las consultas, con el fin de facilitar la búsqueda y el análisis de la información, se desarrollaron varias consultas que permiten obtener datos específicos de manera rápida y mucho más organizada. La primera consulta que tenemos aquí es la aplicaciones por el personal. Aquí nos permite identificar qué profesionales realizaron cada aplicación y qué paciente se le administró la vacuna. Básicamente en Access esto fue como agregar tablas que ya estaban dispuestas, o sea que ya estaban hechas, como las de pacientes, las vacunas, el personal, aplicaciones, y pues los campos, que son el nombre del personal, la profesión, nombre del paciente, nombre de la vacuna y la fecha de aplicación. Como siguiente tabla tenemos la consulta de historial de vacunación. Aquí integra pues la información completa de todas las tablas relacionadas, mostrando la forma completa de los datos, los pacientes, las vacunas aplicadas, el personal responsable, el centro de vacunación y la fecha que se realizó. Igual como la anterior tabla fue agregando tablas y pues los campos. La siguiente tabla, que es consulta pacientes vacunados, que pues aquí permite visualizar el nombre y el apellido de los pacientes junto con las vacunas aplicadas y la fecha de aplicación. Lo mismo con estas tablas, fueron agregadas tablas que ya estaban dispuestas o ya estaban hechas y realizadas, como la de pacientes, aplicaciones y las vacunas. Y pues sus campos, como son aquellos que están acá arriba, que están los nombres, apellidos y los pacientes, nombre de vacunación y la fecha de aplicación. Bueno, como siguiente tabla tenemos vacunas aplicadas por centro. Aquí básicamente las vacunas aplicadas por centro muestran las vacunaciones administradas en diferentes tipos de centros y las fechas correspondientes.
Muy bien, ahora como siguiente ítem siguen los formularios. Con el fin de facilitar la integración de la base de datos, se diseñaron diferentes formularios para cada una de las tablas principales del sistema. Básicamente, estos formularios nos permiten ingresar, visualizar y administrar la información de una manera mucho más práctica y organizada. Se crearon formularios para la tabla de los pacientes, aplicaciones, centro de salud, personal de salud y las vacunas. Esto nos ayuda a proporcionar una interfaz mucho más amigable y simplificar el manejo de los datos para así contribuir a una administración mucho más eficiente. Muy bien, ahora por último tenemos los reportes, que básicamente estos, con el fin de almacenar la información de una manera mucho más organizada y clara, se crearon diversos reportes basados en las consultas previamente ya realizadas. Estos reportes nos permiten visualizar la información de una manera mucho más resumida y relevante para lo que son los pacientes vacunados, el personal de salud, los centros de vacunación, las aplicaciones, todo esto ya dicho previamente. Su implementación es mucho más fácil y el seguimiento de los procesos de vacunaciones también nos contribuye a una mejor gestión y administración de este tipo de procesos. Gracias.